Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida. Carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Los saludo de nuevo, amigos queridos de este espacio de Amor en Acción. Y hoy estoy realmente feliz. Tengo una invitada que ya ustedes conocen y que van a celebrar que la tengamos acá de nuevo. Es nuestra querida doctora Lola Aparicio. Como ustedes saben, ella es médico con doctorado en psiquiatría y máster en medicina forense y cantidad de cosas, pero fundamentalmente es una persona que se maneja tan fácilmente entre la ciencia y la espiritualidad, que combina ambos conocimientos para brindarle a todos sus experiencias, sus aprendizajes y la sabiduría que ha adquirido de tanto recorrer la vida y más allá. Aquí está Lola. Lola, ¿cómo está? Hola, querida Elizabeth. Muy bien y encantada de estar de nuevo aquí contigo. Tenía ya muchas ganas, te echaba de menos, te echaba de menos. Aquí en España estamos en agosto, estamos en vacaciones. Yo no, que sigo trabajando. Yo las vacaciones las cojo un poquito más tarde. Me gusta cogerlas en octubre porque ahora mismo aquí hay muchísima gente. Yo vivo en plena corazón de la Costa del Sol y sigo trabajando, ¿no? Entonces, pues me ha gustado mucho la introducción que me has hecho, Elizabeth. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Me Imagínate. nutro de mi experiencia, es verdad. Sí, bueno, y para quienes no lo sepan, la doctora Lola Aparicio publicó hace unos meses atrás, justo creo que cuando hicimos la última entrevista, la, la- la anterior, un libro maravilloso, sí, que Sí, se llama El final es el principio. sí, Y en ese libro, pues ella como que condensa muchas de sus experiencias personales y sus investigaciones, porque es una gran investigadora, sobre la trascendencia del alma o de la conciencia. Y aquí vamos hoy a, pues, a hablar de temas relacionados con esta trascendencia. En, 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 en principio me interesa, doctora Lola, me interesa mucho un tema que me encantaría saber desde tu perspectiva como psiquiatra, y es que mucha gente que, tú sabes, comparte conmigo o pues que uno conoce casos de personas que han tenido pérdidas de seres queridos sucesivas, o sea, sí. algunas hasta con muy corto periodo de tiempo. Entonces yo me he preguntado, ¿estas personas tienen tiempo de sanar un duelo o de elaborar un duelo para entrar en otro? ¿Y cómo es esto? Cuéntame, vamos a hablar de eso. Sí, 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 es verdad, Elizabeth. Las personas, bueno, tengo que decir que yo soy no soy psiquiatra, soy doctora en psiquiatría y me he convertido en observadora de la realidad, ¿no? De la realidad de mis pacientes. El libro que tú mencionas, el final es el principio, es una guía para cruzar al otro lado y se basa en las vivencias que han tenido los pacientes, lo que me han contado y lo que yo vivo todos los días en mi consulta, ¿no? Esto surge de la experiencia, ¿no? Veo un caso, veo otro, también leo libros, leo cosas que me interesen, lo que piensan otras personas que también han transitado por los mismos caminos que he transitado yo. Y me he dado cuenta que cuando las personas están en duelo suele pasar algo parecido.
cuando las personas se enfrentan a la muerte, ¿no? Ten en cuenta que enfrentarse a la muerte o al tránsito es enfrentarse a la mayor pérdida que un ser humano puede tener, que es la pérdida de la propia vida. Muchas veces nos fijamos mucho más en los que están alrededor, los que están los cuidadores, etcétera, ¿no? De cómo están haciendo el duelo, cómo lo realizan, pero la verdad es que la persona que se está marchando está elaborando un gran duelo también, porque esa persona que se marcha de este plano lo pierde todo. Los que se quedan aquí pierden a una persona, la que se marcha, pero el que se marcha pierde a todos los seres queridos, a sus pertenencias, su herencia, su dinero, su anillo, y ese tránsito que la persona hace, ese trayecto entre este mundo y el otro mundo, lo que está haciendo es una elaboración del duelo de su propia existencia. Está elaborando su propio duelo. Esto lo describió Kübler-Ross, luego otros también lo han descrito, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que toda pérdida conlleva un duelo. El que pierde un trabajo es un duelo, el que pierde una familia porque se divorcia entra en duelo, el que pierde un ser querido, el que pierde un anillo. Hay duelos grandes, medianos, pequeño, el que pierde una mascota, pues está en duelo porque las mascotas viven bajo el mismo techo y se les considera, sobre todo hoy en día, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo vivía en el pueblo, mi abuela tenía una casa en el campo y tenía perros, pero los perros desempeñaban una labor de guardia, de estar de guardia, ladraban por la noche, te avisaban si venían algo, pero no eran considerados parte de la familia. Tenían una caseta fuera, el perro tenía su caseta fuera y el perro no dormía con la familia, ¿no? Ni los gatos tampoco. Sin embargo, hoy en nuestra evolución los animales domésticos son considerados parte de la familia. Incluso se le están dando nombre de personas, ¿no? Hay perros que se llaman Lola, como yo, o se llaman Pepe, o le ponen nombres de personas, ¿no? Porque están como ya avanzando también su nivel de conciencia. Yo, en mi experiencia, recuerdo en alguna ocasión que he dado una baja laboral por muerte de una mascota. Porque personas, imagínate personas, yo me acuerdo de este caso que era una mujer de unos 50 años, funcionaria en el ayuntamiento, vivía sola, era soltera, vivía con su perro. Entonces cuando murió el perro, la mujer entró en pérdida total. Entrar en pérdida es entrar en duelo. Tuvo una baja de una semana o 10 días hasta que la mujer se pudo recuperar, ¿no? O sea, quiero decir que nos enfrentamos a la pérdida, nos estamos enfrentando todos los días, y el duelo a lo mejor lo dejamos para cuando nos referimos a personas, pero el duelo está presente en nuestras vidas. Un duelo importante es cuando se pierde la salud, por ejemplo, ¿no? Como la gente pierde la salud. Y esto no está, yo veo que en lo que es a nivel médico de cabecera, que es lo que soy yo, médico de familia, yo trato con muchos pacientes, con la familia, ¿no? No está del todo asentado, ni siquiera en la profesión médica, que estamos en contacto con los pacientes, mucho menos en la población en general, ¿no? Y te lo digo porque, y además hemos hablado de qué iba a hablar hoy y se me ocurrió también, y a ti se te ocurrió este tema, a ti se te ocurrió y me pareció muy, muy conveniente, y te dije, mira, me parece conveniente porque el otro día, hablando, estábamos los compañeros en la hora del desayuno, que es cuando tenemos un ratito para hablar entre nosotros, y me dice un compañero, tengo un caso para ti, Lola, me dice, como saben que me gustan todas estas cosas, y ellos a lo mejor están interesados pues en otras, ¿no? Pero yo me intereso aquí. Por ejemplo, está muy interesado en hacer infiltraciones y hace infiltración en la articulación y le quita el dolor a la gente y el tío es una máquina. Y me dice, tengo un caso para ti porque tengo a una persona con un duelo patológico. Digo, ¿así? Pues cuéntame. Dice, la he tenido que dar de baja por duelo.
Digo, ya, pero ¿por qué dices que es patológico? Dice, pues porque está de baja. Digo, no, si una persona está de baja por duelo, eso no quiere decir que sea patológico. Dice, bueno, pero es que como no está capacitada para trabajar, digo, pero vamos a ver, pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde el fallecimiento y quién ha fallecido? Cuéntame. Pues resulta que había fallecido la madre, pero hacía 2 meses, ¿vale? Entonces, y esto es muy interesante, y esto pocas veces lo hemos tocado, Elizabeth. En las fases del duelo, cuando uno pierde a un ser querido, incluso cuando haya sido después de una larga enfermedad, ya no te digo si ha sido muerte súbita, accidente, suicidio o asesinato, que te lleva a ese shock, esa primera fase se llama la de la negación, que hablaba Kübler-Ross, y muchas veces tú vas al velorio, vas al funeral, ¿no? Y ves allí a la madre o a la viuda o al padre o en fin, a quien sea, y dices, oye, pues no lo lleva tan mal, ¿no? Oye, pues está muy entera, la verdad. Claro, es que está en la primera fase, y en esa primera fase es el shock, en donde está todo como... Uno está como atiborrado, ¿no? Uno está como saturado, uno está que está y no está, ¿no? Y mantienes el tipo como en la inercia, ¿vale? Pero cuando pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses, ahí empieza a notarse la ausencia y ahí es cuando las personas se ponen mal. Sí, porque Fíjate. es como durante el velatorio, como se llame, lo que hagan, estás rodeada de gente y todo el mundo está como que alrededor. Después cada uno a sus actividades, a su vida diaria, y te toca, Efectivamente. yo lo puedo decir. Efectivamente, ahí es, eso es, Elizabeth, ¿no? Primero porque en las primeras fases está uno en esa fase de shock, en esa fase de negación, en esa fase que uno piensa que va a marcar el teléfono y la otra persona va a estar al otro lado, que en un momento determinado, porque todavía no está notando la ausencia, no nota la ausencia aparece con el paso de las semanas. Entonces empiezas a darte cuenta, a poner los pies en la tierra de que esa persona no la va a volver a ver más físicamente en este plano, ¿no? Primero eso, que empiezas como a tomar tierra, ¿no? A hacerte cargo de la realidad. Y esos amigos, esos familiares que en esa primera fase habían hecho esa contención emocional, esta contención social, desaparece. Bueno, pues ya cada uno sigue su vida y ahí es cuando la persona hace ¡pum!, entra directamente en duelo. No es al principio, es a partir de los 2 o 3 meses, cuando esa persona cae en la realidad y se da cuenta de la ausencia. Y sin embargo mi compañero decía que era un duelo patológico. No, bueno, pero es que se ha dado de baja, digo ya, pero es que se ha dado de baja justo en el momento en donde ha tomado tierra y se ha dado cuenta de la ausencia de la persona. Y es cuando empiezas a echar de menos la persona y empiezas con una serie de procesos mentales y emocionales que empiezan como... ¿qué es el duelo? El duelo es el dolor, ¿no? Que empieza a un tira y afloja con el dolor. Siento el dolor, no quiero sentirlo, me evado, no me evado, ¿qué hago? Lloro, no lloro. Y para colmo, cuando han pasado esos 2, 3 meses, pues tu red social, tus amigos, etcétera, que tampoco saben muy bien cómo hacerle frente al tema del duelo, ni de su muerte, ni porque la sociedad no se lo ha trabajado, pues ya no solamente que es que no están tan pendientes de ti, sino que ya están diciendo, bueno, pero tú ya tenías que estar mejor, ¿no? Justo cuando estás peor. Sí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, pero si estoy iniciando. Entonces tú misma, como la sociedad no te valida la emoción que tú estás teniendo, el sentimiento que tú estás teniendo, cómo tú te estás sintiendo, la sociedad y los amigos y el entorno no te lo validan, no te lo da como válido, tú misma dices, bueno, pero ¿qué me está pasando? No lo estoy haciendo bien.
encima tú te cuestionas justo lo que estás sintiendo, ¿no? Que es como debes de sentir. Ese es el proceso del duelo, ¿no? Y se emprende una serie fíjate, ni mi compañero médico, por ejemplo, estaba consciente de eso. Y esto te lo digo en el sentido de que no son temas que la sociedad se tenga trabajados. No los tiene trabajados, al contrario. Se vive muy de espaldas a lo que es el ciclo natural y el que un día nos vamos a morir. Se vive totalmente de espaldas a eso, de manera que cuando alguien sufre una pérdida, la sociedad, los amigos, etcétera, tampoco saben muy bien qué decirte, no saben muy bien qué hacer, no saben cómo acompañarte, les da miedo, se sienten incapaces, no saben afrontar tampoco su propio dolor. Mucha gente ahora, te lo digo porque me lo han contado pacientes, ¿vale? Te dan el pésame, te lo dan por WhatsApp, por un mensaje. Wow. Pésames virtuales. Para no hacer frente a una situación. ¿Por qué? Porque la muerte incomoda mucho. Sí, la gente le rehuye y no quiere, o sea, Le más bien, rehuye. no es Y que el no dolor, saben cómo afrontarla algunos, sino no, que no quieren, no quiero saber de muerte, yo estoy vivo. exactamente. Bueno, y después también va a estar vivo. Claro, Pero bueno, no quieren saber de muerte porque le incomoda mucho, es algo que que socialmente está muy tapado, es muy tabú, no nos han enseñado, no hay ningún tipo de pedagogía de la muerte, entonces no saben cómo hacer frente, somos ignorantes en este tema. Y por otra parte, se nos ha enseñado que del dolor hay que huir, porque solamente tenemos que aceptar emociones placenteras, ¿no? El bienestar. Y ya si une esas dos cosas, que no se sabe hacer frente a lo que es la muerte dentro del ciclo de la vida y tampoco sabemos hacerle frente a los momentos dolorosos que tiene la vida, aceptándolos, viviendo el dolor. El dolor también incomoda. Tú ves a alguien llorar y lo primero dices, no llores. Pero ¿por qué no va a llorar si sí. lo que tiene ahora mismo es la emoción y el deseo de llorar? Pregúntale cómo te sientes, qué te está sucediendo, cómo estás, qué puedo hacer por ti, o por qué está llorando, por ejemplo. Antes de decirle, llevamos muy mal. Mira, el otro día estaba con unas amigas, fíjate, era una amiga, y me habían presentado a una señora que era prima hermana de una de estas amigas y había venido a visitarla aquí a la Costa del Sol a pasar unas vacaciones porque recién había fallecido el marido, ¿no? Y hace como 5 meses que ha fallecido el marido, ¿no? Entonces está justo en ese periodo que estamos hablando, que es el periodo peor, ¿no? de las personas que entran en duelo. Y claro, pues me la presentan, vamos a tomarnos un café, ¿no? Porque la prima no sabe muy bien qué hacer con la otra, ¿no? Bueno, no tienes que hacer nada, pero bueno, yo ya hablé con ella y cuando me la presentan, pues la señora empieza a hablar del marido y empieza a llorar y me dice, hay que ver, es que lo siento, perdona, pero es que, digo, mira, en la vida hay momentos para reír y momentos para llorar. Este es el momento de llorar. Este es el momento de llorar. Yo no, y entonces la señora normalizó su estado porque alguien se lo había validado, le había dicho, es normal que te encuentres así, es normal que te encuentres así y es normal que quieras llorar. No te tienes que reprimir las lágrimas, no tienes que reprimir si tienes un dolor y quieres llorarlo. Este es el momento de hacerlo. No, Hay además, que llorar. médico, Lola, ¿sabes qué sucede cuando nos reprimimos un dolor tan grande? ¿Qué sucede? A ver, tú lo Pues sabes. mira, la emoción, verás, las emociones que se reprimen porque uno, pues bueno, la sociedad no quiere ver el dolor, no quiere verlo,
no quiere ver la muerte, ni quiere ver el dolor, y te lo reprimen desde fuera, entonces tú te mantienes el tipo, tú misma dices, bueno, yo tendría que estar mejor, bueno, no te valida esto, pues ¿qué os sucede con esas emociones que no dan curso a través del canal adecuado? Bueno, pues se plasman en el cuerpo. Esas emociones, el cuerpo se acaba haciendo cargo de ellas. ¿Cómo? Pues provocando síntomas físicos, ¿vale? Esos síntomas físicos pueden ser muy variados, pueden ser, hoy en día yo estoy viendo mucha gente con cansancio, veo mucha gente cansada, me encuentro muy cansada. Mira, te voy a contar el caso para que tú veas lo que es un duelo no validado, ¿vale? Me encuentro un caso de una, esto hace un mes, ¿no? Una chica que tiene no llega a la cuarentena, no llega a 40 años, que se encuentra muy cansada. Viene con vale. Entonces empiezo a preguntar, bueno, normalmente esto muchas veces se resuelve, que también hay que hacerlo, con mandándolo a un análisis de sangre, a ver si le falta hierro, tal y cual, ¿no? Pero mi experiencia me dice que cuando el cuerpo asume un síntoma o una enfermedad, me está contando lo que se llama la historia detrás de la historia, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia que está ahí detrás de la historia? Así que empiezo a preguntarle y entonces me dice que no, que le empiezo a preguntar un poco por su vida familiar, me dice que tiene 2 niños, que tiene el marido perfecto, la familia perfecta, el trabajo perfecto, me lo describe así, ¿no? Tengo la familia perfecta, el trabajo perfecto, el marido perfecto, mis padres perfectos. Bueno, también mi experiencia me dice, no sé a ti o a los que nos están oyendo, que no hay nada perfecto en este mundo. Entonces, pero bueno, yo quería saber desde cuándo estaba, y me dice, pues de hace 15 meses que me siento así, pero es que cada vez voy a peor. ¿Qué pasa cuando uno no canaliza correctamente o adecuadamente por los cauces que tiene que hacerlo, que es reconociendo ese dolor? Pues que el cuerpo es el que hace el síntoma, ¿no? Denuncia, está como señalando que algo no va bien. Me dice que hace 15 meses, 1 año y medio, me dice, ¿no? Más o menos. Y entonces, pues yo le pregunto, ¿y qué sucedió hace 1 año y medio? ¿Te sucedió algo hace 1 año y medio? Y ya, claro, la chica se queda pensando y me dice, pues tuve un aborto, me tuvieron que practicar un aborto porque el niño venía con malformaciones y ya estaba de 16 o 20 semanas. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Y ese era otro tema que yo quería tocar justamente, porque, caramba, Caramba, ¿eh? sean abortos provocados o naturales, es un duelo. Es Un un, duelo tremendo, es un duelo tremendo. ¿Y sabes por qué digo tremendo? Porque la sociedad no te lo valida, no te lo autoriza, son lo que se llaman duelos desautorizados. ¿Vale? Tú tienes un aborto y los amigos, el tal, bueno, pero bueno, tú ya tienes otros hijos, bueno, la fábrica la tienes ya, ¿no? O sea, que tú ya sabes que puedes, bueno, pues angelitos al cielo, bueno, pero escúchame, es que he perdido un proyecto de hijo que en mi imaginación, en mi psique, en mi constructo mental, era un proyecto, era un hijo del futuro. Y he perdido ese proyecto de aquí, esas expectativas, he perdido esa línea temporal, he perdido un hijo que no he llegado a conocer, que se ha quedado en el proyecto, pero lo he perdido. Entonces, a lo mejor el duelo que realizo o que tengo que elaborar no es tan grande o tan intenso o tan potente
como cuando pierdo un hijo después de una enfermedad o de un accidente o con 2 años, a lo mejor no lo es tanto, no es tan potente, pero lo es y no me dejan sentirlo. No te dejan sentirlo, Elizabeth. Sí, Lola, porque yo pienso, mira, todos los duelos para la persona que lo está viviendo, todas las pérdidas, por decir una palabra, porque tú sabes que no hay pérdidas, son del calibre que esa persona lo está viviendo. O sea, sí es cierto, yo perdí un hijo y se dice que no hay dolor mayor. Fue mi pérdida, pero yo honro y entiendo de igual manera cualquier pérdida que haya tenido, así sea como tú dices, del gato o, o lo que estamos hablando, pues, de un aborto. De un aborto. Mira, uno de los duelos más desautorizados que la sociedad no entiende son los abortos que se tienen voluntarios. Cuando la persona va voluntariamente, por las circunstancias personales que sean, pues a solicitar un aborto. Después del aborto, yo me acuerdo cuando empezó la ley del aborto en España, pues vinieron muchas mujeres, muchas chicas a practicarse un aborto, ¿no? Hoy en día ya te puedo decir que es una práctica que viene la mujer, pero no es como antes, ni muchísimo menos, porque la mujer se ha dado cuenta de que eso es una experiencia muy potente, aunque tú la vayas a solicitar, aunque sea voluntaria y se lleva psicológicamente de una manera también muy dura y muy potente. Primero porque vas a practicarte un aborto voluntario y es algo que no comentas con el resto de la gente, con lo cual es algo que se mantiene con muchísima discreción, por no decir en secreto, ¿vale? Con lo cual el apoyo afectivo, el apoyo que puedas tener de los demás no los tienes, ¿eh? Entonces se vive mucho en soledad. Y segundo, no te permites tener esas emociones de pérdida porque al fin y al cabo lo has querido tú así, pero eso no quiere decir que no te duela. No te admites ese dolor. Y a la hora luego, yo lo he visto muchas veces, de querer quedarte embarazada de nuevo, las mujeres tienen problemas psicológicos, incluso físicos. Ya hemos dicho que muchas veces eso pasa de la psique al cuerpo, ¿no? Entonces, una práctica que antes era muy alegremente, a lo mejor, ¿no?, tomada, ¿no?, casi como un método anticonceptivo en algún momento determinado, hoy en día ya la mujer lo escoge y le da el calibre y la magnitud que tiene, Sí. que al fin y al cabo es una pérdida. Ahora, relacionando este tema con el otro que veníamos, que todavía no hemos completado, que es el de las pérdidas sucesivas. Claro, sucesivas. Y yo me pregunto, ¿qué sucede entonces también con estas mujeres que, quiéralo o no quiéralo, ella Claro. tienen una pérdida, lo intentan de nuevo, salen embarazados, vuelven a tener una pérdida? Sí. No hay tiempo para elaborar ese duelo. No hay tiempo para elaborar porque no se ha elaborado el primero, ¿vale? Esto lo hemos visto mucho en la época de la pandemia, ¿no? Hemos visto que ha habido gente que ha perdido a un familiar, a un padre, a una madre, por la pandemia, seguidamente ha perdido el trabajo, seguidamente con esto del confinamiento y de estar todos en casa, ha perdido la pareja. Los vecinos de arriba de mi casa, por ejemplo, que tenían el piso alquilado, yo no sé quién era, pero en época de confinamiento, todos los días sobre las 4 o las 5 de la tarde discutían, tanto que yo los escuchaba. O sea, era una discusión continua. O sea, eso, imagínate, pierdes a alguien, pierdes el trabajo, pierdes a la pareja, ha habido muchos divorcios.
en época de la pandemia, ¿no? Y eso es una pérdida, otra pérdida. Se superponen los duelos, ¿no? Si no se elabora el primero correctamente, si no te das cuenta de que estás en duelo, pues el siguiente se vive casi peor y el siguiente casi peor. Entonces, cuando ha habido varios duelos, has perdido, yo tengo pacientes que han perdido en 3 años, han perdido al padre, a la madre y al marido, ¿no? El otro día me venía una paciente que había perdido en 2 años a 3 familiares muy, muy cercanos. Entonces, ¿qué suceden con estos duelos? Primero, que la persona se pone en una situación, te hace llevar a una situación de impotencia, ¿no? Te encuentras como muy impotente. Es que te dicen, yo no puedo, yo no voy a poder abarcar todo esto. No puedo con ello, no puedo. Cuando te dicen no puedo es porque están situados en una situación, en una perspectiva de impotencia, ¿no? Cuando alguien te dice no puedo, se siente impotente, ¿no? Es que no voy a poder con esto, yo sé que no voy a poder, ¿no? Luego sienten que han tenido mala suerte, como que el destino se ha cebado con ellos. Entonces empiezan a aludir a la mala suerte, a qué destino tengo, a cuál es mi mala estrella. Empiezan a situar los problemas o el estado de dolor que todo eso le ha llevado, que ha sido una pérdida, otra pérdida, otra pérdida. Empiezan a llevarlo afuera, ¿no? Al destino, no sé, a Dios. Empiezan a poner afuera y a reclamar ¿por qué a ellos? ¿Por qué a ellos? Bueno, ¿por qué a ellos le ha pasado todo eso? Esto es una pregunta que no tiene respuesta, a no ser que al final te sientas muy víctima de la vida. Pero eso no te lleva a ningún lado, te lleva a un sufrimiento, pero no te va a llevar a la elaboración ni de una pérdida, ni de la siguiente, ni de la siguiente. La vida es un aprendizaje de la pérdida. Mira, Elizabeth, en este plano, en esta vida, en esta tercera dimensión, vamos a aprender, tenemos los aprendizajes que vamos a aprender en esta vida son a través del dolor. ¿Vale? Son a través del dolor. Absolutamente, sí. Así. Entonces, vas a tener un periodo para darte cuenta de que vas a tener que enfrentarte a un dolor o a otro, pero vas a tener que enfrentarte a esas pérdidas que has tenido sucesivas. La vida te lo ha proporcionado y vas a sentir un dolor. Si eludes el primer dolor, vas a eludir todos. También es verdad que hay veces que cuando se te acumulan tanto las tareas, dices, pues mira, ya que más da, voy a tirar ya por la calle de en medio, ¿vale? Pues sí, cosas que pasan en la vida y me ha tocado y ya está, ¿no? Y hay gente que lo asume mucho antes que a lo mejor con una sola pérdida, ¿eh? O sea que va a depender de la persona. Lo que vamos a tener que hacerle ver es que eso no corresponde ni a la mala suerte, ni al destino, ni corresponde a nada. Corresponde a que la ley de la vida en esta existencia es que un día nacemos y un día nos morimos. Y todos tenemos una fecha. Así lo creo. Y la gente no se muere porque esté vieja o por imprudencia o por nada. Te mueres cuando te tienes que morir. Ya está. Como lo planificaste, ¿no? Como lo planificaste, porque eso lo planificaste. Exactamente. Y estamos continuamente huyendo de esta verdad universal, de este concepto que un día nos tenemos que morir. La mayor causa de muerte, o sea, el principal motivo de muerte es el estar vivo.
no te hace falta nada más. Yo me acuerdo en una clase que estaba dando el profesor de, esto ya posgraduado, ¿no? De medicina preventiva, pues el catedrático de medicina preventiva aquí en Málaga, en el Colegio de Médicos, estaba dando una jornada, unos seminarios que yo asistí sobre los factores de riesgo. Factores de riesgo, pues cardiovascular, factores de riesgo, en fin. Y bueno, pues hablaba de la hipertensión, del colesterol, del tabaco, del estrés, de la diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que un compañero que además trabaja en un pueblo aquí de la Sarquía, ahí perdido, ¿no? Muy chiquitito el pueblo, pues el hombre, una vez terminado la jornada, pues bueno, hay algunas preguntas y el hombre pues dice, mira, pues yo tengo una pregunta. Un paciente en el cual ya hemos eliminado todos esos factores de riesgo que ha dicho usted. La tensión la tiene bien, el azúcar la tiene bien, no está obeso, no es diabético, no es hipertenso, no tiene ningún, ha dejado de fumar, ya no bebe, no tiene ningún factor de riesgo. Bueno, sí. Bueno, ¿esa persona de qué se muere? Gran pregunta, ¿no? ¿Esa persona de qué se muere? El catedrático no supo qué responderle, porque esa persona también se muere. Nosotros nos encargamos de cultivar los factores de riesgo, no porque le vayamos a alargar quizás mucho más la vida a la persona, sino porque la calidad de vida que va a tener esa persona va a ser mejor. La calidad de vida que tiene un no fumador, que puede andar, caminar, subir escaleras, etcétera, pues no es de la persona que lleva fumando mucho tiempo, se asfixia, se ahoga. El obeso o la persona con obesidad, pues la calidad de vida es peor con los años, le duele la articulación, empieza lo de la rodilla, no puede salir, que se asfixia, empieza con la diabetes, etcétera. Los factores de riesgo se trabaja, o por lo menos yo lo trabajo para mejorar la calidad de vida, no porque realmente crea como creencia de que, de hecho, muchas personas que a lo mejor con 60 años, con 50 años, con una edad quizás mediana de la vida, enferman, si no tienen ningún factor de riesgo y han hecho todo, han llevado una vida sana, han caminado, han hecho deporte, no tienen colesterol, vienen enfadados a decirme por qué han enfermado si ellos lo han hecho todo bien. ¿Me comprende? O sea que creo que en la medicina habría que introducir lo que es los factores de riesgo cardiovascular, de que te dé un infarto, etcétera, ¿no? Con la mortalidad también, con lo que es la calidad de vida. Quiero decir que todos tenemos un día, tenemos una hora. Lo que hagamos con nuestra vida y nuestra calidad de vida va a ser responsabilidad nuestra. Sí, no ¿vale? solo con nuestro cuerpo, Lola, porque tú lo sabes, también es cultivar nuestro espíritu, ¿verdad? Exactamente, Y entender exactamente. todas estas cosas. O sea, cuando yo aspiro y apuesto a que esta nueva humanidad de la que se está hablando va encaminada hacia no tenerle miedo a la muerte, porque entiende y ya acepta perfectamente bien lo que, bueno, personas como tú, muchas otras, hemos estado repitiendo, que la muerte no existe, y esa es una de tus frases preferidas, ¿no? Preferidas. La muerte no existe, efectivamente, Elizabeth. Y antes me has dicho, ¿y hay alguna novedad en cuanto a lo del duelo, que eso ya está muy tal? Pues mira, sí, ahora que estamos hablando de esto, de la muerte no existe, sabes que las 5 fases que describió Kübler-Ross, ¿vale? Pues está la negación, la ira, ojo con el enfado, porque mira, eso sí lo he visto en personas que tienen duelos sucesivos, ¿no? De repente se muere uno. Una de las cosas que le aparecen, aparte de la impotencia, del quejarse ¿por qué a mí?, es que se enojan mucho, están como muy irritables, están muy cabreadas, ya están cabreadas con el mundo.
¿vale? Y vienen y me dicen, estoy de mal humor, nadie me puede decir nada. Muchas veces yo digo, bueno, pero ¿qué me está pasando? Si es que no soporto, no tolero a nadie, porque están en esa fase de enojo, no están enojados con la vida. ¿Cómo se me ha ido mi madre, luego mi padre, luego mi marido, ¿no? Esto no hay quien lo soporte y están, me suelen llegar mucho en fase esta de cabreo, de irritabilidad, etcétera, ¿no? Pero luego de la fase de la ira, que no sé que se solapen exactamente, sino que van, no van de forma lineal, pero bueno, ahí van una detrás de otra. Está la negociación, está la tristeza, ¿vale? O sea, lo que ya entendemos como duelo, ¿no? Cuando aparece la tristeza, enseguida ya lo de la tristeza, no me gusta hablar de depresión, ¿no? Porque las personas, como no toleramos que exista ningún tipo de displacer ni de dolor, en el momento que uno está triste dice, ¿estás depresiva? No, no estoy depresiva, estoy triste. Es que es distinto, ¿no? Y permíteme estar triste, por favor, ¿no? Porque quiero que respetes mi dolor, que lo contengas, que no enseguida no empieces a decirme, no sé por qué estás así, deja de llorar, vamos a ver si haces otra cosa, tú te tienes que entretener, no me dé instrucciones, ¿no? Acompáñame, que es muy, muy complicado, muy difícil. Llegar a esta, porque también te lo tienes que haber trabajado tú un poquito, ¿no? Una vez pasada la tristeza, llega la aceptación, ¿eh? Y ahí se quedó Kübler-Ross. Ahí se quedó Kübler-Ross, gran maestra de todos los que hemos seguido detrás, la maestra de todos los demás. Quedó ahí, pero hoy en día hemos visto en cuidados paliativos, por ejemplo, o en personas que están en duelo, que una vez llegada la aceptación, aún no se ha terminado. Te das cuenta que todavía hay algo más. Hay gente que está en paliativo y dice, sí, yo acepto, yo sé que me voy a morir. Yo sé que me voy a morir, ¿no? Y sin embargo, faltaba una fase más, que ya te digo que desde cuidados paliativos, desde las asociaciones de duelo, bueno, pues David Kessler la ha descrito y a mí me parece muy interesante, ¿no? Y cuando yo lo leí dije, es que es así. Lo identifiqué, lo validé bajo mi experiencia, ¿no? Y es que después de la aceptación queda la fase última, que es, porque lo que hemos hablado son fases emocionales, es la emoción, pero la sexta fase es cuando se encuentra un sentido a lo que ha sucedido. Ahí entras en lo profundo. Sí, es como Dices, la bendición que hay detrás de todo eso. exactamente. Hemos pasado de lo emocional a lo espiritual. Le das un sentido, un significado. Dices, ya sé por qué me pasó esto. Ahí realmente sales del duelo, realmente te entregas y pasas al otro lado. Esa es la última fase, la espiritual, la que profundiza en el sentido de la experiencia, en el significado de la experiencia. ¿Qué me ha aportado a mí esto? ¿En qué me ha enriquecido? Ya no soy la misma mujer que entró que hace unos años. Yo ya no tengo la misma vida y tampoco hace falta que la tenga, porque esta experiencia me ha aportado un enriquecimiento personal, ¿no? Le he encontrado un significado, le he encontrado un sentido. Súper acertada esa sexta fase, ¿no? Porque, bueno, no solamente la he vivido yo, sino he visto cómo lo han vivido muchas otras personas y cómo otras personas que no pasan a esa fase, inclusive hasta pueden retroceder hacia el dolor. Exactamente, sí. Porque No le encuentran sentido al dolor, no le encuentran un sentido, un significado al dolor. Cuando se lo encuentras es que no hay otra forma de encontrarlo que no sea el enriquecimiento espiritual. No lo hay, Elizabeth. Pero cuando encuentras ese significado, que es el enriquecimiento, el cómo te ha hecho cambiar, cómo te ha hecho profundizar
Yo tengo pacientes que han reconocido, han llegado a esa fase y yo lo reconozco cuando dicen, yo llevaba una vida muy frívola. Es verdad. Llevas una vida frívola en el sentido de que te maneja en el sota, caballo y rey, ¿no? ¿Qué voy a comer hoy? Voy a ir a comprar, ¿dónde me voy de vacaciones? Me voy a la playa, quiero tomar el sol, voy a llamar a una amiga, ¿no? O sea, te manejas en esta superficialidad. Cuando tienes una pérdida, te golpea con un golpe de realidad o te zarandea, ¿no? Y te dice, bueno, pero ¿esto qué sentido tiene? O sea, la vida tiene algún sentido porque todo en el universo tiene un sentido. ¿Tu vida no lo tiene? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Qué nivel de profundidad tienen las relaciones que estableces? ¿Estás viendo al otro de verdad? ¿Te estás viendo a ti misma? ¿Tú sabes qué esencia es la que tú tienes? ¿Solamente tienes un cuerpo que dice esto me gusta o esto no me gusta? ¿O hay algo más? ¿Qué eras antes? ¿Qué eres después? ¿Para qué has venido aquí? Empieza a hacerte esas preguntas. Cuando te haces esas preguntas, le das el sentido y el significado a esa experiencia que te ha golpeado. Y puede llegar incluso a decir, ahora entiendo por qué me ha pasado esto. Porque me he enfrentado al dolor de la existencia, me he enfrentado a las profundidades que puedan tener las relaciones humanas. He visto quién eran amigos y quién no eran amigos, qué significado tiene la amistad, cómo las personas nos relacionamos, algunas muy superficialmente y otras más profundamente. Y eso no tiene ya que ver, la profundidad de una relación de una persona a persona ya no tiene que ver con cómo me lo paso, qué bien me lo paso, qué mal me lo paso, qué bien me cae, qué mal me cae. Eso ya no tiene que ver, ya no tiene que ver con el placer y con el dolor. Ya entras en otro estado, entras en otro sitio, entras en lo espiritual, claro. Y el entrenamiento es tan fuerte, tan profundo, este entrenamiento del duelo cuando llegas a pasas la aceptación y llegas a esa etapa espiritual, Sí. que ya nada te perturba, ya nada te perturba, realmente puedes afrontar lo que sucede desde una perspectiva más alta. Más alta, efectivamente. Yo también lo equiparo a desactivar el ego, ¿no? Porque ya hay tantas cosas que no te importan, ni lo que piensen de ti, ni lo que digan, ni el chisme, ni no. Es que ya eso se te queda un poco, pues no voy a poder salir hoy, bueno, pues vale, pues ya lo dejamos para otro día. Es que le das otra perspectiva a la existencia, ¿no? Y te sales un poquito del ego, ¿vale? Te das das un pasito atrás del ego, desactivas el ego. Y eso va más allá de la aceptación, Elizabeth, efectivamente, sí. Y bueno, antes de terminar la entrevista, porque sé que estás con un compromiso, Sí. on time, quiero por un lado invitar a los quienes te están escuchando quizás por primera vez, que vayan a las otras entrevistas contigo que hemos hecho, donde hay un material fabuloso, mucho compartir de la doctora Lola Aparicio sobre los enfermos, las personas en lecho de muerte, sobre la transición que van a vivir y las etapas, y es enriquecedor, sobre todo para aquellas personas que están en este momento junto a familiares o personas que están en ese proceso de transición. Yo les voy a dejar los links a las entrevistas acá. Y contigo, Lola, me encantaría que para cerrar la entrevista, me dijeras cuál es así como te dije antes, yo quisiera que esta nueva humanidad
ah, fuera directo a ese entendimiento de la muerte. ¿Cómo tú lo visualizas, este nuevo ser, esta nueva conciencia que se está despertando en tantos otros? ¿Y qué le recomiendas a la gente para ese... Pues mira, frente a esa nueva humanidad que está apareciendo y que es imparable, van a aparecer fuerzas en sentido contrario, ¿vale? Para frenar, para parar, para que las podemos identificar fácilmente, porque todo aquel concepto o idea que te cause miedo viene del otro lado, ¿vale? Alguien te cuenta algo y te mete miedo, mira, eso viene del otro lado. La nueva humanidad yo la percibo sin miedos, la percibo sabiendo quiénes somos en realidad, que somos seres espirituales y eternos, con lo cual soy libre. No creo que vayamos a seguir a ningún gurú ni a ningún nada, sino que vamos a emprender un camino para ser y buscar nuestro maestro interior, darnos cuenta de que el Dios que estamos buscando está dentro, no está fuera. Cuando quiero pedir algo, me lo voy a pedir a mí y a mi ser superior y a Dios y a la conciencia universal que me está habitando. No lo voy a pedir a nadie, me lo pido a mí, a mi esencia, a ese Dios que está conmigo. Y así voy a ver a los demás. Y esa es la nueva humanidad que yo percibo que va a aparecer. Va a estar libre de miedos, y el primer miedo que hay que erradicar y que yo sé que aparece en el despertar de la conciencia es el miedo a la muerte. La conciencia se despierta cuando nos damos cuenta de que somos algo más que el mundo material. Así es como lo percibo yo, Elizabeth. Pues gracias, muy bello final de esta entrevista y de este encuentro que, mira, vamos a programar otros encuentros, como siempre lo hemos hecho, porque Muy bien. eres muy querida, no solo por mí, sino por mucha gente que te mira tanto en tu canal como por estas entrevistas que te hacemos acá. Bueno, y que son muy cariñosos, yo lo agradezco tanto, a mí me llega el cariño. O sea, yo pongo cariño porque me gustan mucho esos temas y pongo pasión y cariño, pero es que luego eso me retroalimentan a mí, ¿no? Con los comentarios tan cariñosos, me conecto mucho con la gente, o sea que para mí es un placer también, es un honor y un placer, Elizabeth. Gracias, Lola, encantadísima, muy agradecida por tu tiempo y ahora a la marcha. Muy bien, hasta luego. Adiós. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.